Muy buenas noches, queridos amigos, invitados todos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. La noche de hoy tenemos un bello viaje que vamos a recrear en el tiempo, llevado por las palabras y de la mano de nuestro queridísimo gran amigo Agustín, el oso flaco, al cual pues le concedemos el uso del micrófono para que dé inicio con su bella ponencia. Adelante, queridísimo hermano. Muchas gracias, mi venerable maestro, queridos hermanos todos. Antes de iniciar, preguntar si está correcta la pantalla que estoy compartiendo, si la están viendo adecuadamente Sí. para dar inicio. Correcto. Entonces, pues como siempre lo hacemos, tomamos nuestras herramientas, mis queridos hermanos, y a la gloria del gran arquitecto del universo, deseando salud, fuerza y unión para todos. Vamos a iniciar esta noche con la segunda parte del tema, la masonería en la presidencia de la República Mexicana. Esta segunda parte la titulamos, hermanos míos, El arte real hecho instituciones. Su servidor, Agustín de la Isla León, del Gran Oriente de Querétaro, les saluda y espera que sea de su provecho y de su agrado. Hágase la luz. La historia de la masonería en México, queridos amigos, no puede entenderse sin reconocer primero su completo entramado cultural y político en la Nueva España. Durante el periodo virreinal, la sociedad novohispana estuvo profundísimamente marcada por la hegemonía de la Iglesia Católica y por un sistema de jerarquías rígidas en el que la disidencia ideológica, prácticamente al igual que ahora, es severamente castigada. Y surgieron los picapedreros, tallando todos los días, a todas horas, aún en el sueño, la piedra bruta. En ese ambiente de la Nueva España, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que constituyen los pilares de nuestra amada institución germinaban de manera clandestina, nutridas por los ecos de la Ilustración europea, las revoluciones atlánticas y los movimientos de emancipación en otras latitudes. En algún momento me atreví a decir, y creo que lo sigo sosteniendo, que los movimientos libertarios desde el Canadá hasta la Patagonia fueron gestados a la luz de la libertad, igualdad y la fraternidad. Que si fueron o no fueron, que si estuvieron o no estuvieron, la ideología es la misma. Una de las cosas o de los puntos filosóficos de los que estoy de acuerdo en nuestra orden es que existen verdaderamente muchos masones sin mandil, así como existen pues los que son al contrario, ¿verdad? Aquellos masones que de nada les sirve el mandil. Dice uno de mis camaradas de la policía militar, existen tres clases de masones: los que trabajan, los que no trabajan y los que no dejan trabajar.
Y bueno, a la luz de este asunto, vamos a ver el legado masónico en México. Este ambiente de ideas de libertad, igualdad y fraternidad, amigos míos, que constituirían los pilares de la masonería moderna, germinaban, decíamos, de manera clandestina, nutridas por ecos de una ilustración europea. Las logias en nuestro país sirvieron como espacios de sociabilidad política y fue lo que les fue confiriendo ese halo de poder, ese halo que nuestros hermanos mayores se lo creyeron y llevaron a la magnificencia la expansión de las ideas masónicas entre la población, ante el mundo y ante sí mismos. ¿En qué momento se perdió? En algún momento yo lo ubico por ahí de los años 80, cuando en Logia me dijeron, es que la finalidad de la masonería no es el poder político, no es el boato, es la humildad, el trabajo en logia. Me costó tiempo el poder digerir tal cantidad de sabiduría de ese hermano y, y decidirme a no hacer caso de ese tipo de afirmaciones. Las logias en ese momento en la Nueva España se dice que en el 1806 es cuando llega la primera, se establece más bien, perdón, la primera logia en la Ciudad de México, en la calle de Simón Bolívar, que en ese momento pues, se llamaba Calle de las Ratas, después se llamó Calle de las Doncellas. Y allí iba eh, gente de la mejor sociedad intelectual. En la masonería no nos importa mucho la posición social, pero sí nos importa mucho la posición mental. Militares, abogados, médicos, maestros, comerciantes podían establecer vínculos entre sí mismos con la élite gobernante. Y más adelante, cuando analicemos a uno de nuestros venerables hermanos, de los más distinguidos masones que ha tenido nuestro país, veremos cómo la afirmación de mi hermano que dijo que no era la finalidad, no estaba tan en lo cierto. También fueron células de legitimación para ingresar a la, ya que al ingresar a la masonería confería prestigio, una suerte de pasaporte para desarrollarse en la vida pública. Pero no es nada más cuestión de México. En los países europeos, en los siglos XVIII, XVII, XVIII, XIX, el pertenecer a la orden era una especie de pasaporte al éxito político, social y generalmente también económico. También se convirtieron en canales de negociación, como lo que estábamos comentando con mi tocayo, de las habilidades que uno adquiere. En muchas ciudades del país, las logias funcionaron como mediadoras entre los poderes locales y el centro. Tal vez algunos de ustedes, o si no es que todos,
ya escalaron el simbolismo y se están formando o ya pasaron también por esa formación en el filosofismo del grado 4 al 14, en donde aprendemos el manejo de la república, de las cosas públicas. Y para eso nos forman. Lo que pasa es que a veces nos perdemos, mis hermanos. A veces creemos que no nos va a servir. Es como el que dice, ¿para qué voy a la escuela si con lo que sé me doy miedo? Imagínate, si en realidad aprendo, pues voy a ser la chucha cuerera, ¿no? La masonería, en esta segunda parte, la parte anterior, nos quedamos en nuestro ilustre y poderoso hermano, noble hermano Schreiner, gran luminar y pues todas las distinciones, general y presidente, soldado de la patria, don Porfirio de la Cruz Díaz Mori, José Porfirio de la Cruz Díaz Mori, que aunque lo pintan blanquito, como los retratos de Juárez, él también era indígena. Él era un mestizo. Él era un mestizo de español y una india oaxaqueña. Se viene la revolución. Algunos jóvenes masones formados en el espíritu crítico. ¿Quién no ejercita el pensamiento crítico en nuestra institución? Y el que no lo haga, pues está dormido. Y comenzaron a cuestionar, como lo hacemos a cada momento y en cada tenida, la perpetuidad de Díaz en el poder. Entre ellos se encontraba un joven abogado y administrador coahuilense, hijo de una familia, de la segunda familia más rica de nuestro México. Él se llamaba Francisco Ignacio Madero González. No fue un masón formalmente activo, quiero decírselos. Una cosa que me gusta hacer y que me gusta imbuir entre mis hermanos, el espíritu de la crítica hacia la verdad, conducente hacia la verdad, es que él no estuvo de joven, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando es que adquiere los grados masónicos. Pero estuvo profundamente influido por los principios de libertad de conciencia y democracia que tenían las raíces masónicas y que las aprendió durante sus viajes por Europa y por los Estados Unidos. La Revolución Mexicana, amigos míos, se construye, escogí esta imagen de lo que iba a ser el Congreso de México, el edificio del Congreso de la República, que terminó en Palacio de las Bellas Artes, con ese andamiaje fuerte, ese andamiaje que le ha permitido el resistir tormentas físicas, tormentas terrestres y tormentas políticas. Y sigue tan campante. Así debe ser nuestra institución, firme, fuerte, grande, libre como nuestra patria. Ya el régimen porfirista se le dificultaba mantener el equilibrio entre orden y libertad, entre progreso y justicia social. Y así viene 1910 y nuestra hermosa patria da los buenos días al futuro.
El legado en la masonería en el porfiriato puede resumirse en una lección doble. Uno, la masonería, hermanos, puede ser una fuerza formidable para la modernización y el progreso, pero si se olvida su esencia crítica para dormirse en los laureles de la teoría filosófica del trifoco, del espiroqueta, pues ya nos cargó. Porque la masonería es dinámica. De otra manera se convierte en cómplice del poder absoluto. Y es lo que debemos de cuidar en estos tiempos en donde la libertad, la igualdad, la fraternidad se encuentra en peligro de perderse con el advenimiento de fuerzas políticas absolutistas, los que quieren tenerlo todo aquí, los que quieren dominar todo al precio que sea. Eso es corrupción, pero también, hermanos míos, es corrupción el hacerles el juego, el convertirnos en cómplices. La masonería debe ser contestataria, debe ser abierta a la razón crítica, al razonamiento crítico y aceptar también, por lo tanto, a quienes no coinciden con nuestra ideología. Empieza el siglo XX y empieza el ocaso y la transformación de la masonería. El siglo XX mexicano fue un tiempo de revoluciones, de guerras, transformaciones sociales y consolidaciones institucionales. En este torbellino, la masonería no desapareció, pero sí sufrió un doble proceso: el del ocaso de su influencia política directa y el de su transformación hacia espacios más simbólicos, culturales y filantrópicos. El problema está en que la balanza se cargó en el plato contrario. Mientras en el siglo XIX los masones se contaban entre presidentes, legisladores, ministros, gobernadores, y en el 20 su presencia fue más discreta, casi soterrada. Sin embargo, en el alma del poder, en el tuétano del poder, ahí estaban nuestros hermanos. Y lo vamos a ver en esta plática. El estallido de la revolución convierte nuestro país o nuestra institución con él en un parteaguas. Muchos de los líderes habían tenido contacto con la masonería, aunque no siempre de manera formal. Francisco Ignacio Madero González, por ejemplo, fue miembro de una logia masónica en San Luis Potosí, pero no trabajaba. Él se dedicaba a producir pensamiento crítico. Se le ha criticado porque era espiritualista, le gustaba el esoterismo, practicaba el espiritualismo o espiritismo, pero sus ideas masónicas están plasmadas. Eso sí, decía él mismo en este libro que ven ustedes a la derecha, en la sucesión presidencial de 1910, quien lo inspiraba era su hermano Raúl, Raulito Madero I, que falleció siendo un niño, y después hubo otro Raúl Madero, que es el que conocemos. Su fe en la democracia resonaba con principios masónicos de igualdad y justicia. Se le ha criticado por ser chaparrito, se le ha criticado por ser peloncito,
se le ha criticado como está muy de moda por ser rico y fifí, pero pues ya vemos cómo la verdad sale y se asoma y resulta ser que ni son todos los que están, ni están todos los que son. A diferencia de Juárez o de Lerdo, Madero no usó la masonería como una plataforma para obtener directamente el poder, sino como un espacio de formación moral y espiritual. Su idealismo democrático puede verse como la cristalización de una masonería interiorizada, ya no tan orientada a la lucha contra la iglesia. Ya vamos deshaciéndonos. Y en 1910, don Maderito y muchos otros hermanos que vamos a ver más adelante dijeron, ya basta, ya, es que la iglesia y es que el... Miren, ni los vamos a detener y sí nos vamos a detener nosotros en nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo atacando ese tipo de instituciones. Y no quiero hablar únicamente de la Iglesia Católica, sino de todos los presuntos enemigos de la masonería. Lo que nos debe importar es la construcción de una ciudadanía libre y que se suelta, mis hermanos, la jicotera. La revolución comienza con la insurgencia del joven Madero en 1910 y toma el gobierno o preside el gobierno a partir de noviembre de 1911. Sabemos que él se inició antes de ser presidente. En 1911, el rito escocés antiguo y aceptado, y en el 12, el nacional mexicano. Le entregan los grados más altos de sus respectivas escalas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva el momento. El conflicto armado posterior a su asesinato en febrero de 1913, que es verdaderamente vergonzoso para la institución, para nuestra institución. Cuando veamos, les voy a decir el por qué. Empuja la masonería al caos. Después viene una reorganización revolucionaria en el 29 y dos ilustres y poderosos hermanos son quienes la sacan de su ostracismo. Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río. Que no son santos de mi devoción, no lo voy a ocultar, pero que lograron recuperar la actividad de la masonería, eso es indiscutible. De la membresía de Calles, aquí se conservan distintos testimonios e incluso una confesión propia de haber ingresado a las logias. De Cárdenas, pues, ¿qué podemos decir, mis hermanos? Lo encontramos a cada rato y en cada momento. También una gran militancia activa y su ensayo para echar a andar una masonería que apoyara orgánicamente al gobierno de la revolución y para ello le dio fuerza y vigor a los trabajos abreviados, a la formación abreviada del rito nacional mexicano. Se cierra este apartado con el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, quien fue el último militar presidente. Pero continuemos. Los masones estamos en todo. Es indiscutible la participación de nuestros hermanos en la construcción de la historia de México y para muestra es la que a continuación presentamos. Ahí váyanle apuntando. Decías, querido Soflaco, que no se necesitaba ser masón para triunfar en la política.
Pues ahí te va la lista. Francisco Madero, José María Pino Suárez, a quienes vemos aquí en una colación de grado 30 en su logia, que era la logia o es la logia Lealtad número 15, sobre la que pesa una gran vergüenza. Y bueno, pues aquí tenemos enlistados a todos ellos. Miren bien. Don Manuel Bonilla, don Gustavo Madero, aquí son los que están sentados, son los que les voy a mencionar primero. Todos ellos de la Logia Lealtad número 15. Al centro, don Panchito con su inconfundible barba de piocha. Federico González Garza, quien se encuentra a su izquierda. Venustiano Carranza. Aquí el autor únicamente le pone masón. ¿Saben por qué? Porque él no era del rito escocés antiguo y aceptado. Por eso es que no es muy conocida su membresía a la masonería. Cuando hablemos de su gobierno, vamos a hablar más de esto. Don José María Pino Suárez y don Guadalupe González. Ahora, parados en la parte de atrás están Juan Dosal, Roque González Garza, que después fue presidente por la Convención de Aguascalientes, Juan Sánchez Azcona, Pascual Orozco, que primero fue porfirista, después fue, perdón, maderista. Después fue otra vez, intentó ser maderista nuevamente, pero ya no le salió. Alfonso Madero, José Portillo y alguien que a mí me encanta mencionarlo, caray. Me encanta mencionarlo. El hijo del prócer italiano Giuseppe Garibaldi, Pepino Garibaldi, quien pertenecía a la logia Asilo di la Virtute, y finalmente Raúl Madero. Raúl Madero, el segundo Raúl Madero. Entonces, aquellos detractores de Maderito, ¿solo era espírita? ¿Solo era homeópata? No, señores. Él gestó el movimiento revolucionario a través de la ideología. La sucesión presidencial de 1910. Bueno, pues don Panchito Madero, no pude evitar mencionar que es coahuilense, es de Parras de la Fuente, Coahuila, paisano de mi madre. Y bueno, fue presidente desde el 6 de noviembre de 1911 hasta la gran traición que sufre el 19 de febrero de ese 1913, aciago año para la República. Estudió contaduría, economía y política y además comercio en el colegio Montgomery en Maryland y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. O sea, era todo un junior, nada más que sí trabajaba. Entre sus ministros estuvieron Pedro Lascurain, Jesús Flores Magón. Él tenía mucha relación, fíjense, como en esa imagen de la serpiente que se muerde la cola, no podemos ir contra ella, no podemos andar diciendo es que tú eres fifí, yo soy chairo y yo soy tú. No, somos mexicanos todos, ya quitémonos esa ideología estúpida con la que nos han venido dando a tole con el dedo. ¿Sí? ¿Por qué?
porque a final de cuentas, quienes salen beneficiados con los pleitos internos entre los mexicanos son los enemigos de la patria. Fue homeópata, sí. Fue eh, contador, llevaba los negocios de su padre y además con mucho éxito. Imagínate una hacienda vitivinícola de vinos Madero de por allá de Parras de la Fuente, Coahuila, que, pues no cualquier tarado lo va a poder manejar. Pero además, y a pesar de que les duela a todos esos obreristas amargados, pagaba bien y a tiempo a todos sus peones, a todos sus empleados, ya no les puedes decir peones. Bueno, Madero fue un liberal, decíamos, aprendió el espiritismo en los años que estuvo estudiando en Francia. Y bueno, en los Estados Unidos fue iniciado también en la masonería, pero esto le causó dejar de practicar el catolicismo. No era un masón entusiasta. En la logia yorquina de Filadelfia se conserva una carta de filiación y el mandil masónico de Madero. Vale. Ni modo que me digan que es truco o que es broma. De esa época, William Taft, presidente estadounidense, se había iniciado en la Kilwinning Lodge en Cincinnati en 1901, el mismo que el presidente Woodrow Wilson también era prominente maestro masón. Cita Salce que el gran maestro de la Logia Valle de México, Luis Manuel Rojas, les debe de sonar Luis Manuel Rojas probablemente porque fue el presidente el Congreso Constituyente de 1917 en Querétaro, diputado por Jalisco. Se dirigió al presidente de los Estados Unidos, Wilson, para señalar al embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson, como instigador del asesinato del presidente Madero. Y aquí viene algunos detalles que les quiero mencionar. Carlos Francisco Martínez Moreno, en Masonerías e Intervencionismo, dice que Madero había regido en 1892 la logia Zaragoza 149 del Rosario, distrito de La Parra, en Coahuila. Hay cartas privadas de Madero que aprueban que él ingresó a 3 distintas logias antes de 1912. Lealtad, Alfa y Mariano Escobedo número 5. El 30 de julio de 1909 le escribió a Alberto Pro para pedir su plancha de quite hacia Lealtad en la Ciudad de México. No puedo dejar de mencionar, porque uno sin el otro no podrían existir, a don José María Pino Suárez. No fue presidente, fue vicepresidente, pero es conocido como el Caballero de la Lealtad. Él también perteneció a la logia Lealtad número 15. Fíjense las curiosidades de la vida. Lealtad número 15, la logia donde trabajaron todos ellos. Político, abogado, periodista, poeta. Durante el gobierno de Madero, su papel fue crucial en la consolidación de los ideales democráticos de la República. A ver, don Francisco, no es lo mismo ser borracho que cantinero. No es lo mismo
encarrilar a la patria, al país, hacia la lucha armada, que cuando ya ganaste puedas manejarlo como líder del país. Pero su mayor logro fue abrir la vida política, garantizó elecciones libres, impulsó la libertad de prensa. A él todavía le tocó, mis hermanos, hace un mes que platicamos la historia, hablábamos de cómo se elegían a los presidentes de la República en aquellos ayeres. Y la Constitución de 1857, hermanos míos, dice claramente que al presidente de la República se le elegirá de manera indirecta. O sea, en aquellos ayeres, en el tiempo de Juárez, en el tiempo de Madero todavía, no acudía la gente a las urnas. No se hagan imaginaciones mentales. Se nombraban delegados por cada cierto número de habitantes, al igual que se sigue haciendo en los Estados Unidos. Recuerden que nuestra democracia es una copia del federalismo de los Estados Unidos. Y entonces, cuando se elige a los presidentes, por ejemplo, el caso de Juárez, bueno, Juárez no fue electo, Juárez fue por corrimiento de cadena ante la renuncia del presidente de la República. Pero ya en el caso de Madero, a él todavía le toca el día 11 de noviembre de 1911 tener la segunda elección, la segunda vuelta de la elección, en donde los delegados que se elegían en las regiones ya votaban, era la votación buena, como quien dice. Él favoreció la educación, el sindicalismo, pero con cautela, ¿eh? Su Ya te calenté gobierno, y te dejé el perdón, jamón fuera con las tortillas, nada más es cuestión de que calientes, digo, nada más les hagan la enfrijolada a la niña y que va a sí, perdón. También favoreció, decíamos, el sindicalismo, pero un poquito así como no queriendo. Su gobierno fue, es y será la transición hacia un México más plural, donde la voluntad popular empezaba a ser reconocida como un fundamento legítimo del poder. Asuntos de gobernanza con Madero: restableció la libertad de prensa, dio voz a diversas corrientes y también generó críticas constantes contra su gobierno. Permitió la formación de partidos, de sindicatos, intentando responder a demandas sociales. Su idealismo democrático chocó con la inestabilidad, con las rebeliones armadas y la presión de los grupos opositores, lo que debilitó su gestión y finalmente favoreció el golpe de Estado que lo derrocó en 1913. Pero que ya traía historia, mis queridos hermanos, ya traía historia porque toma la presidencia en 1911, noviembre, restableció la libertad de prensa y 20 días después de haber tomado la presidencia de la República, el ilustre y leal prócer agrarista Emiliano Zapata se apersona en la oficina presidencial en el Palacio Nacional, le grita todo lo gritable, lo amenaza con su carabina y lo deja plantado. La lealtad le duró a Zapata 20 días. Bueno, también se le subleva a Pascual Orozco en el norte, denunciando incumplimiento de promesas sociales.
Es que luego creemos que las cosas se pueden hacer el mismo día y en el mismo momento, mis hermanos. Si hasta ser niños te cuesta 9 meses y la bronca no es iniciar la revolución, es como los niños también. No, la bronca no es tener al niño, es mantenerlo el resto de sus días hasta que pueda valerse por sí mismo, como parece ser que nuestra patria no se decide ser. ¿Cómo llega al grado 33? Decíamos hace tiempo, hace un momento, que el grado 33 del antiguo y aceptado lo logra en 1911, en el mes de las elecciones. El 1 de octubre de 1911 solicita al Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores de la jurisdicción masónica ser investido con los grados terminales 31, 32 y 33. Ahora ya no se acostumbra a eso, o no sé si sería porque él era el presidente de la República, pero nosotros tenemos entendido desde el 2013 que fui distinguido con el 33 y último grado, que es el único grado que tú no solicitas. Se los comento para que no se les vaya a salir y luego me los vayan a vetar para el resto de sus días. El 14 de octubre le dan la respuesta y es investido con los grados 31 y 32 ese mismo día, y con el 33 el día 15 de octubre del año 1911. Y aquí viene la vergüenza que les decía yo. Esta pintura que ven a la derecha nos muestra al coronel Francisco Cárdenas y a otro militar cargando el cadáver de don Francisco Madero, la noche del 22 de febrero de 1913, tras ser traicionados por Victoriano Huerta durante la escena trágica. Tanto Madero como Pino Suárez, el día 19, fueron obligados a renunciar. Fueron prisioneros en las habitaciones del Palacio Nacional. Y el único que permaneció leal, como no fuera el nombre de su madre Logia, fue el embajador de Cuba. Todos los de lealtad número 15, diputados, senadores, secretarios de Estado, lo abandonaron. ¿Dónde quedó la lealtad? Es una vergüenza, es una mancha en la historia de nuestra masonería amada. Sus muertes sellaron, sellaron el final de este momento en donde se dio una pequeña claridad de democracia, de libertad. Su breve presidencia mostró esa fe en la ética, aunque terminó, lo sabemos, trágicamente. En el templo masónico lo recordaban como un hermano de noble corazón y voluntad férrea. Y aquí a la derecha vemos las ropas con las que iba vestido la noche en que lo asesinaron. 2 balazos en el cráneo y un tiro de gracia en el corazón. Al licenciado Pino Suárez, no le fue tan bien. A él le colocaron 11 balazos por la espalda, entre la cabeza y la cadera. Pero las cosas no se quedan así. El Supremo Consejo de México puso entre columnas el 13 de octubre del 14 por unanimidad de votos que debían borrarse, como en efecto quedaron borradas de los cuadros de los cuerpos de esta jurisdicción, los hermanos siguientes: Ricardo Suárez, Luis Monroy, Vicente Mariscal, Fernando Gil, Joaquín González, Manuel García, Julián de Letras,
Juan Marmolejo, pero el que me interesa es Victoriano Huerta, del grado 30 del rito escocés, antiguo y aceptado. Pasamos a don Venustiano Carranza Garza, otro coahuilense emérito. Aquí vemos, les había dicho al principio que íbamos a ver el por qué no se le menciona en la logia lealtad número 15, porque él no pertenecía al rito escocés antiguo y aceptado. Él trabajaba en el rito de Memphis Misraim, tiene un gran contenido esotérico, se dedican a trabajar el esoterismo más o menos al mismo nivel que la Orden Rosacruz, la antigua y mística Orden de la Rosacruz, Amorc. Y es por eso que no se le menciona tanto ahí. No fue muy activo en logias, compartía, eso sí, definitivamente la visión de un Estado laico y fuerte. Él veía, al contrario de Madero, a la masonería como un instrumento político más que espiritual, utilizándolo para acercarse a los círculos del poder en pleno. Eso sí, un hombre no solamente firme en sus ideas, sino honesto a carta cabal. Tuvo y detuvo en su mente y en su corazón la idea de convertirse en presidente de la República de facto. Conservó, nunca presumió un grado militar, ni siquiera utilizó divisas de un grado, insignias, nada. Se esperó hasta que la Constitución del 17, que fue citada por él, autorizara elecciones. Y todavía habrá quien me diga, pues es que ya la llevaba segura. ¿Se te hace poco merecimiento? Llega el tiempo de la purificación. Venustiano Carranza llega a la Ciudad de México triunfante después de obligar a Huerta a que renunciara. El 20 de agosto del 14, 2 meses después, en octubre, se lleva a cabo la expulsión por unanimidad en el Supremo Consejo de México de Huerta y 80 masones de alto grado. De vuelta a los pronunciamientos de 1915, hubo una serie de movimientos y pronunciamientos al interior del Supremo Consejo de México y se optó por renovar, purificar el trabajo masónico. Y ya que el pueblo de México tenía la idea y lo expresaban abiertamente, que la masonería había abandonado los principios rituales, y así se hizo saber en un pronunciamiento oficial en 1915, cuyo objetivo principal era explotar a los ingenuos y sacarles dinero, a cambio de grados no merecidos ni comprendidos. De igual manera, llamaban a crear una nueva masonería, únicamente con 3 grados, con ciudadanos honrados, resueltos a restablecer el dominio de la verdad para la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este nuevo rito mantendría los lazos de unión con la fraternidad universal, con la masonería universal, y adoptar signos y estudios esotéricos. Estudiar para pensar, pensar para obrar. Además, constituirían una confederación de sus grandes logias, algo como lo que estamos viviendo en esta actualidad. Ya lo necesitábamos urgentemente. En cuanto a su gobernanza, una de sus principales acciones fue convocar al Congreso Constituyente en noviembre del 16,
y llevarlo a cabo para que finalmente el día 5 de febrero de 1917 se diera a conocer al pueblo de México la nueva Constitución. Intentó fortalecer el Estado, pero cedió ante la tentación de centralizar la autoridad y limitar el poder de los caudillos regionales. Aquí nomás, ni chicharrones truenan. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por un autoritarismo y represión hacia los opositores. Al final, ese distanciamiento con caudillos revolucionarios y su intento de imponer a su sucesor se quería adelantar a su tiempo, mis queridos hermanos. Él quería poner a un civil, a un ingeniero, 10 de Bonilla, y pues esa no se la perdonaron. Y es entonces cuando viene el último golpe de Estado en México y el último magnicidio en México. Hay que llamarle a las cosas como son. Dice por ahí un historiador en las redes sociales, lo que no te enseñaron en la escuela, y léelo antes de que lo borren. Al final, Venustiano Carranza estuvo marcado por la traición. En 1920, un año antes de terminar su periodo presidencial, intenta imponer como sucesor al licenciado Ignacio Bonillas. Desató la inconformidad de los caudillos revolucionarios. Y adivinen quién es. Pues el Grupo Sonora. ¿Que no? ¿Y por qué no? Don Alvarito Obregón, a quien yo llamo el ganón de la revolución porque se los echó a todos. Plutarco Elías Calles y Fito de la Huerta proclaman el plan de Agua Prieta. Con ello, ¿cómo se le llama a eso en derecho, en política, en sociología? Se le llama golpe de Estado, ¿no? Aunque la historia oficial nos quiera dorar la píldora. Lo persiguieron, lo acorralaron en la Sierra de Puebla, en su huida hacia Veracruz para reorganizar la resistencia. Hasta que finalmente, en la madrugada del 21 de mayo de 1920, copié lo que dice el historiador aquí, pero no llegaba a poblado, era un caserío de cabañas de carrizo en Tlaxcalaltongo. Fue sorprendido mientras dormía o intentaba dormir. Los militares que lo escoltaban se volvieron contra él y lo asesinaron a sangre fría. ¿Quién era él? Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Si asesinas a un presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿cómo se le llama a esa acción? Magnicidio. Por lo tanto, Alvarito Obregón, el Turco Calles y Fito de la Huerta llevaron a cabo el último golpe de Estado y el último magnicidio en nuestro país. Después vienen algunos presidentes que si bien fueron masones, no fueron de la línea gubernamental. Tenemos a Eulalio González, que fue presidente por la Convención de Aguascalientes, grupo opuesto al constitucionalismo de Venustiano Carranza. Plutarco Elías Calles viene ya después ¿por qué no menciono a Obregón? Pequeño detalle. Estuve buscando principalmente en el libro de nuestro ilustre y poderoso hermano Wenceslao Vargas Márquez, o Márquez Vargas, y no hay signos, no hay pruebas, no hay documentos que Álvaro Obregón haya sido miembro de la hermandad.
Viene Plutarco Elías Calles, entonces, en el 24, Obregón estuvo 20-24, y en el 24-28 viene Plutarco Elías Calles. Él era profe de primaria en Sonora, en Guaymas. Trabajó como empleado en la tesorería, pero ¿qué creen? Lo corrieron porque no pudo justificar algunos faltantes en las arcas municipales. Posteriormente, ya después de terminar su periodo presidencial, fue expulsado a Estados Unidos por Cárdenas en abril del 36 y tuvo, eso sí, una visión política extraordinaria. Él fundó el Partido Nacional Revolucionario, después llamado Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente Partido Revolucionario Institucional. Él se inició en la logia simbólica Helios en Guaymas, Sonora, en donde fue un miembro activo y destacado de la orden. Y bueno, obtuvo el grado 33 y los máximos honores masónicos en su tiempo. Borrego nos dice que Calles fue masón escocés, grado 33, pero pequeño detalle, ¿se acuerdan cómo se llama? Por colación, pues la colación le creció bastante, porque no hizo los grados anteriores, le llegó directito el 33. No lo dije yo, está en la bibliografía. Aquí tienen ustedes mencionado. El régimen callista, pues sus más cercanos colaboradores fueron masones también, y y se dedicaron a hacer trabajo masónico. En el año de 1927, el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado va el muy ilustre, poderoso, soberano, gran comendador Luis Manuel Rojas al Palacio Nacional y le entrega en mano propia la condecoración al mérito de la masonería. Ceremonia solemne, llevada, más bien presidida por don Luis Manuel Rojas. Después viene, pues tiene un nombre que es muy simpático, ¿no? Pero también puede resultar ofensivo. Le decían el nopalito. Don Pascual Ortiz Rubio fue el primer presidente de México salido de las filas del actual PRI. Obviamente impuesto por el jefe máximo de la revolución. No el primer jefe era don Venustiano Carranza. El jefe máximo se autonombró Calles y gobernó desde el 5 de febrero del 30 hasta el 2 de septiembre del 32. ¿Por qué le decían el nopalito? Pues le decían el nopalito porque soltaba cierta proteína vegetal y bueno, pues ya ustedes se lo imaginarán. Y también la gente decía, en ese tiempo todavía los presidentes de la República vivían en el castillo de Chapultepec y enfrente estaba la casa de don Plutarco Elías Calles, y entonces la gente decía, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Ya saben que el ingenio mexicano es muy agudo. Él fue iniciado en la Logia Progreso y Libertad número 2 en Morelia y bueno, el 15 de enero de 1915, en apenas el tercer grado simbólico de maestro, junto con otros masones, firmó en el puerto de Veracruz un manifiesto rechazando el estado de la masonería mexicana. Es el documento que les mencionaba yo
hace unas diapositivas de las manifestaciones de 1915, proponiendo crear el rito simbólico mexicano, el que les mencionaba que era de 3 grados, en la logia Evolución número 1. Bien. Después viene don Abelardo Rodríguez, otro de esos que pues no duraron mucho. Él fue minero en Cananea. En el 28 obtuvo el grado de general. Ya sabes, me conseguí un águila y ya soy general. Estuvo como gobernador primero de Sinaloa. Perdón, fue presidente de la República y después gobernó Sinaloa del 43 al 48. Alfonso Sierra Partida, que es uno de los más respetados y respetables autores masónicos, dice que confirma que Abelardo Rodríguez fue masón. Moisés González Navarro también dice que fue masón. Y viene don Lázaro Cárdenas del Río. Él fue presidente de 1934, 1 de noviembre, al 1 de diciembre, al 30 de noviembre de 1940. Fue el primer presidente de 6 años. En sus inicios en la juventud fue aprendiz de impresor. Se confirma por su credencial, por la autora Cecilia Adriana Bautista García, en su obra Maestros y Masones, página 241, que el número de credencial fue la 12.143. Les prevengo que ya tenemos tormenta eléctrica. No sé si porque estoy diciendo tantas sandeces en contra de los próceres de nuestra augusta institución, pero se los comento porque se puede ir la luz, ¿eh? En caso de que se vaya la transmisión, una de dos, o ya me captó gobernación o se fue la luz. Bien. Y bueno, fíjense bien, para los que se andan adornando por ahí con las cartillas morales y con las no sé qué y las no sé cuánto, fíjense bien, esa cartilla moral que nos quisieron imponer hace algunos días o 2 meses, procede de la cartilla moral de don Alfonso Reyes, político neoleonés, de ese sí, de gran cuño. Pero don Lázaro Cárdenas comisiona a su secretario García Telles para la redacción del Código Moral Masónico. Este Código Moral Masónico pretendía ser un instructivo ciudadano que se elaboró en la Logia Valle de México para suplir las normas religiosas. Fíjense hasta dónde llegó nuestro hermano Cárdenas, pretendiendo eliminar de la vida, de la mente y del corazón de los mexicanos la religión y sustituirlo por el código moral masónico, pretendiendo suplir las normas religiosas con valores de carácter secular que buscaran el progreso de la humanidad y la perfección personal de los individuos. Después viene el último presidente militar, don Manuel Ávila Camacho, quien gobernó de 1 de diciembre del 40 al 30 de noviembre del 46. Él fue soldado constitucionalista desde los 17 años, pero lo pusieron en labores administrativas hasta que finalmente le tocó su bautizo de fuego. Y bueno, se rodeó, fíjense bien, mis hermanos, luego no entendemos las señales. Ahí las tenemos. No menciono todo lo que viene en las transparencias, pero ustedes lo pueden leer. Vean la categoría y calidad
de la gente que acompañaba a estos presidentes de la República, estos ilustres hermanos nuestros, en su gobierno. Alguna vez un gobernador del estado de Querétaro, don Rafael Camacho Guzmán, uno de los mejores gobernadores que hemos tenido, me tocó acompañarlo en su campaña política. Y un día me acerqué y le pregunté, estaba yo chamaco, y le dijo, oiga, senador, ¿y cómo le hizo usted para llegar hasta donde está? Dice, mira, médico, tú sabes que yo soy un ignorante, casi no sé ni leer ni escribir. ¿Dónde he oído eso? Pero siempre que he tenido un cargo, me he rodeado de la gente más fregona, obviamente lo dijo más mexicano, en su ramo. Yo nomás, como dijo el músico, dirijo la orquesta. Vean la calidad. Marte R. Gómez, Maximino Ávila Camacho, que le salió bastante travieso el hermanito, Lázaro Cárdenas, Ignacio García Telles, Gustavo Vaz, Heriberto Jara, Javier Rojo Gómez, Jaime Torres Bodet. Vean la calidad. Por eso, hermanos míos, decía uno de mis maestros masones del simbolismo, no le busques, médico, todo está en la liturgia. Hagamos caso de eso, caray. No le andemos buscando glándulas que no tienen las serpientes. Por favor. Y aquí tenemos a don Manuel Ávila Camacho. Bueno, según nos mencionan en la revista Plumas Libres, fue gracias a la masonería del exmandatario Lázaro Cárdenas quien le consiguió que las logias mexicanas lo apoyaran para su candidatura. Aquí va un detalle. Se le dice el presidente creyente, porque él así le dijo, así lo dijo, soy creyente. Él logró, como yo lo hice, aunque no pretendo compararme con él, el combinar la creencia religiosa con la enseñanza masónica. ¿Cómo puedes decir atacar a una religión, la que quieran, siendo masón? Si todos los días inicias tu trabajo a la gloria del gran arquitecto del universo. Es que no le digo Dios, pero ¿a quién estás recordando? ¿A quién estás invocando? Y luego vas a tu logia y respetuosamente abres el libro de la ley y rezas el salmo que das loas a la fraternidad. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No es eso también un poco de hipocresía, mis hermanos? Pues este fue don Manuel Ávila Camacho. Bueno, promovió la conciliación con la iglesia. Le tocó hacer la entrada de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, donde dicen que en mayo de 1942 submarinos alemanes, susodichos, ¿cómo dicen? Presuntos submarinos alemanes hundieron barcos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el otro se me va el nombre ahorita. Y entonces se ve orillado a declarar la guerra al eje. Hay quienes dicen que no, que los barcos los hundieron adrede, y otros dicen que no, que los barcos fueron hundidos por submarinos norteamericanos para obligar a México, porque en México hemos sido progermanos en las dos guerras. Y bueno, pues allá los de arriba les da así como que un poco de urticaria
Se firmó el programa Bracero e inicia el proceso de industrialización acelerada gracias a la cooperación con otro de nuestros presuntos grandes enemigos, los Estados Unidos de América, que es de donde nos mandan, también le andan dando de patadas al pesebre, las, las carretadas de millones de dólares con las que se mantiene el gobierno de México. Después viene el cachorro de la revolución. Este es un hermano masón que debemos de seguir más de cerca, mis hermanos. Primer presidente civil. Se inició el 20 de octubre de 1930 siendo un joven abogado. Su paso por la logia le ayudó a tejer redes, ojo, con la élite política e intelectual de la época. Y nunca anduvo presumiendo ni haciendo faramayas de, ay, mira, para que piensen que soy masonal. Se le llamó el cachorro en la revolución, porque era joven, porque era muy dinámico, era un hombre con mucha presencia y ambición. Bueno, este hombre fue un masón prominente como muchos otros, pero Alfonso Sierra Partida nos dice que nos confirma que fue masón, igual que Ruiz Cortines. Borrego nos dice que se llevaba con sus hermanos masones de los Estados Unidos, Harry Salomon Truman y bueno, Harry Salomon Truman, todos a nivel de maestros masones. Él, fíjense bien, se inició en la logia Antiquitas número 9 de la Ciudad de México, pero al poco tiempo de iniciado, pide su carta de quite o su carta de pase a una de las logias simbólicas que trabajaban en el idioma inglés. Su actuación, fíjense bien, es que yo no sé hablar, es que soy hermano del silencio. Pues no es de ser el oso flaco, güey, porque te prestan el micrófono y no lo sueltas. Fue realmente brillante. Sustentó una serie de conferencias sobre diversos tópicos de actualidad que destacaron sus dotes de expositor claro y elocuente. En atención a sus méritos masónicos y a su labor profana, el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la jurisdicción de los Estados Unidos mexicanos le confiere en el año de 1945 la banda blanca de los soberanos grandes inspectores generales del grado 33. Vean el simbolismo de los arreos que portamos tantas veces con falta de respeto, falta de presencia. Todo debe ser hecho a la orden. Por eso estamos en pie y al orden. Y en pie y al orden nos indica que somos soldados, que tenemos la obligación de presentarnos listos para vivir y listos para morir. Esta designación fue recibida con gran complacencia, no solo por las esferas masónicas de México, sino también de los Estados Unidos de América. Y aquí viene la principal enseñanza que yo tomo de él, mis hermanos. El Grupo H, en 1911, perdón, funda en 1925 el Grupo H. ¿Qué es el Grupo H? Él se matricula en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en ese año y lo dice él mismo. En la universidad se reencontró con varios de sus compañeros de ese Grupo H
y en septiembre del 27 les propuso, a forma de un pacto de mutua ayuda denominado Grupo H 1920, de esta manera. En las páginas 56 y 57 de su libro Remembranzas y Testimonios, dice: dispuestos así lo juramos, por lo más sagrado, a ayudarnos en la lucha tremenda de la vida y a no escatimar un solo átomo de fuerza para levantar a aquel a quien el destino le sea adverso o se vea en un momento dado urgente de ayuda. E imponía severas penas a la membresía que se negara a ayudar a un hermano en desgracia. Tomemos ese ejemplo, mis hermanos. Viene don Adolfo Ruiz Cortines, quien, según Alfonso Sierra Partida, es el último presidente masón. Y sí me sorprendió, pero pues, bueno, él era veracruzano, un presidente ya de edad mayor que los presidentes nos tenían acostumbrados. Y bueno, nos decíamos que Sierra Partida fue el último presidente masón y ya no lo fueron Adolfo López Mateos en adelante. Viene don Adolfo López Mateos, un gran presidente, un gran orador. Únicamente les diré que él ya no fue, no fue masón. Después otro, que lo dejé a medias el título, don Luis Echeverría Álvarez, tampoco fue masón. De eso sí me consta porque yo traté a su familia política, don Guadalupe Zuno en Guadalajara, y su esposa eran muy amigos de mi abuelo materno. Mi abuelo materno también perteneció a la Gran Logia del Estado de Jalisco. Y bueno, este hombre ya no perteneció a la masonería. Quien perteneció a la masonería fue su hermano Rodolfo, que se dedicó al cine, fue funcionario de cine mexicano, fue actor también, como Rodolfo de Anda. Aquí se me fue no es Landa, es de Anda. Y bueno, pues no hablemos de su suegro, don José Guadalupe Zuno, quien fue un masón distinguido como pocos en el estado de Jalisco y en el mundo, ya que llegó a ser presidente de la Confederación Masónica Mundial. A Echeverría, pues lo acusan de todo lo que ustedes quieran, pero hubo otros que tampoco eran muy recomendables. José López Portillo tampoco fue masón. Miguel de la Madrid, fíjense que aquí lo pongo junto con Gustavo Díaz Ordaz, porque curiosamente ni Miguel de la Madrid ni Gustavo Díaz Ordaz fueron masones. Don Manuel Buendía Tellez Girón, periodista de izquierda rancia y verdadera, agresivo, menciona que el 24 de marzo de 1972, en el diario El Día, que era el órgano de información donde escribía don Manuel Buendía, escribió o publicó un listado de los miembros del Opus Dei en México. Entre otros, bueno, la lista la encabezaba el presidente de la República, Miguel de la Madrid,
y su señora esposa, doña Paloma de la Madrid. Carlos Salinas, de aquí hay como, es que lo que pasa es que hay gente que hubiera querido, pero no hubiera podido. Carlos Salinas de Gortari se dice que en sus memorias menciona que fue masón. No es cierto. Lo que dice es que él estuvo en contacto con la masonería en su juventud, mas nunca se inició. Quien fue iniciado masón fue su abuelo Carlos, quien, al igual que muchos hermanos que ya no están, llegaron, se iniciaron y nunca volvieron. En conclusión, mis hermanos, la masonería contemporánea se encuentra en una etapa de reflexión y redefinición. Ya no es la fuerza política que fue en el siglo XIX, ni tampoco el espacio semiclandestino de sociabilidad de principios del siglo XX. Hoy, la orden se enfrenta al desafío de reconstruir su sentido en una sociedad plural, democrática y marcada por nuevas formas de participación ciudadana. Y estas nuevas formas, mis hermanos, incluyen a las logias masónicas. Ya no podemos seguirnos rigiendo por los reglamentos anacrónicos. Tenemos que poner a trabajar a nuestras mentes preclaras, a nuestros hermanos filósofos, a nuestros hermanos pensadores, para que den en sí la entrada al nuevo siglo, a la nueva etapa de la orden masónica. Tenemos 3 piedras brutas que desbastar. 1, educación y cultura. 2, filantropía directa. Y 3, defensa de los valores universales. Ante el presente, la masonería en México debe cuidarse y defenderse de la fragmentación interna. Existen ahora tanto ritos modernos como ritos antiguos. No atomicemos el poder de la masonería. Respetemos a cada uno en su propia tradición. Aunque no siempre en armonía con los demás, pero en una honrosa tolerancia. Con ello, lograremos mantener viva, ilustres hermanos, queridos hermanos, venerables hermanos, la llama iniciática en el país. Y es cuanto, venerable maestro. Mi queridísimo hermano Agustín, gran tocayo, te felicito y te agradezco por el bello viaje que nos llevaste. Gracias por este cierre tan interesante, que tienes toda la razón. Yo ya me lo han tomado a mal más de 3 veces cuando toco el punto de que, pues bueno, no hay que fragmentarnos más de lo que ya estamos entre tantos rituales. No te miento, aquí en Jalisco yo creo que ya hay más de 20 grandes logias, imagínate. Entonces, aunado a eso, pues bueno, el hecho y la importancia de crear nuevas bases para de alguna manera, pues poder convivir en armonía. Quienes deseen unificarse, pues bueno, bienvenidos todos, ¿no? Te agradezco muchísimo, querido hermano, excelente trabajo que nos regalaste. Vamos a proceder a conceder el uso del micrófono para quien desee hacer alguna pregunta, algún comentario. Con toda la confianza puede levantar su mano o simplemente activar el micrófono directamente. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias, Moni. Gracias, estimado Agustín, y gracias de verdad al maestro porque es la primera vez que asisto a,
a una reunión de este tipo y agradezco infinitamente la información, pero como tú lo dijiste de la mejor manera, el viaje en la historia, porque quienes hemos participado activamente en los temas de la política, nos apasiona la historia. Gracias, de verdad. Ha sido un placer poder conocer más lo que es, lo que son la historia de estos grandes hombres, de, la, de un nacimiento, un conocimiento y una formación en la masonería. Pues sí. Gracias, maestro, por eso y clarificar muchas cosas de la historia que efectivamente no nos dicen, no nos enseñan. Y hoy es un regalo que usted nos da. Gracias. Gracias por eso. Lo felicito. Gracias a usted. Estoy a la orden. Gracias, Mónica. Para quien no sabe, nuestra amiga Mónica es nuestra amiga la de los seguros. Pero bien comenta ella, tiene muchos años que estuvo trabajando directamente en la política dentro del gobierno de Jalisco. Y pues sí, tenemos muchos amigos en común que han dejado una gran huella dentro de las actividades políticas dentro del estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Continuamos con el uso de la palabra. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Con toda confianza, por favor. Yo sí, querido tocayo. Tengo una Dime. pregunta. ¿Habrá sido cierto que el general Lázaro Cárdenas haya sido muy respetable de la Gran Logia Valle de México o definitivamente no? ¿Sabes algo al respecto? Sí, en el libro de donde saqué esta información, nos habla de que alcanzó el máximo honor masónico. Déjame, me acuerdo el párrafo completo, o si no, lo más parecido. El máximo honor masónico que se puede conferir en México, que es el de ser el gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Así lo Excelente, mencioné. excelente, ¿no? Te agradezco. Nuestro hermano Wenceslao Vargas, que es el que escribe ese Ujú. libro. Sí, Wenceslao, con tanta historia que ha trabajado, mucha investigación para presentar esos libros, siempre muy interesantes. Continuamos con el uso del micrófono. Si alguien desea hacer alguna pregunta, con todo gusto. Buenas noches. Me Buenas gustaría, bueno, primero que noches. nada, agradecer igual la plática muy interesante y preguntar si consideran ustedes, usted maestro, si la masonería podría entrar en un espacio legítimo en las políticas contemporáneas o cree que sería rechazada por la sociedad actual. La pregunta es para mí, maestro. Sí, Ok, yo creo que sí. De hecho, la masonería siempre ha estado presente en la vida política del país. El problema con lo que mencionábamos hace rato de las protestas de 1915 es porque los hermanos que pertenecían a las logias que traicionaron al presidente Madero adquirieron muy mala fama. Entonces, la sociedad en general rechazaba a los masones pensando en su falta de lealtad. Ahora, en la actualidad, creo que la forma en cómo podemos hacer o como yo lo haría, es como lo he venido haciendo en los cargos que he ocupado en la universidad o en las distintas universidades donde he trabajado, es hacer las cosas con el ejemplo. Yo pertenecí por casi 50 años, por unos meses, al Pentatlón Deportivo Militar Universitario, que nuestro hermano Cervera hace un mes nos encontramos, y ahí nos dicen
en uno de los 5 puntos fundamentales de ese grupo, con el valor del buen ejemplo y la sabiduría de la constancia. No necesitamos andarlo anunciando. La gente nos ve y dice, este hombre es distinto, esta mujer es distinta. Y a lo mejor ni siquiera necesitamos el abrir el espacio para que se conozca nuestra afiliación masónica. No porque sea malo, ojo, sino porque hay mucha de ese tipo de personas que dicen, a mí no me molesta, como yo no quiero tener lo que tú tienes, lo que quiero es que tú tampoco lo tengas. Correcto. Que eso está muy de moda en la política actual en nuestro país. Oye, pero ¿por qué no hablas de Trump y de... Es que yo no vivo allá. Lo que me afecta, me duele, me interesa, es mi México. Y sí, definitivamente, si su idea es abrirse a la cosa pública, adelante. Vale, gracias. Sí, era más la pregunta enfocada justo a esto, a lo desvirtuado, que ahorita está el tema político, vaya. Sí, sí, es que desafortunadamente les ganó la corrupción, les ganó, Las modas, sí. la agenda. Y el problema es que tienen cooptada a la población y no alega la población. No, oye, pero en cualquier país del mundo ya hubiera caído el gobierno, el que sea. Yo no quiero decir que el actual. Y aquí ni chistamos. ¿Por qué? Pues Claro. entonces hay que generar en nuestros jóvenes de AGEF y de las logias esa nueva clase de políticos que sean firmes en sus convicciones, en su moral y en su ética. Claro, buscar jóvenes íntegros, como dice. Claro, no es fácil, sí, no es fácil, tampoco es rápido, definitivamente. Pero si nos lo proponemos, ustedes que son jóvenes, pueden, van a disponer de más tiempo. Lean, prepárense. Cada día hay que aprender algo nuevo. Y de esa manera el acervo cultural nos abrirá las puertas de todas las áreas en donde nosotros queramos desarrollar. Claro, vale. Muchas gracias. A la orden, mi hermano. Gracias, querido hermano Carlos. Gracias, mi brother. Gracias, tocayo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna apreciación? Adelante, Marco Durán. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Listo, no es que ahorita me tuve que parar, andaba manejando, me salí de la computadora ahí de la oficina. Pues agradecer al hermano Agustín por ese tema tan interesante. A la orden, mi hermano. Soy Marco Durán, soy de la respetable logia Ilustre José Guadalupe Zuno número 4. Don Lupe. Exaltada, sí, exaltado hace unos meses, tengo poco. Y se me hizo muy interesante la plática, pero lo que sí me gustaría, si nos podía compartir la bibliografía para poder ilustrarnos un poco más. Con mucho gusto, mi hermano. Mire, para no hacerlo esperar, Sí. No se en la preocupe. transcripción de la plática Sí. vienen todas las citas bibliográficas, no las fichas, sino las citas bibliográficas al pie de cada una de las diapositivas. Fíjese que sí las vi
pero algún libro, usted ya con la experiencia que tiene, algún libro que esté más completo que nos pueda recomendar. Ah, sí, cómo no. Mire, le voy a pedir que me tenga poquito de paciencia. Sí, Mañana tengo un día académico pesado, pero durante el fin de semana en el chat del grupo le pongo una bibliografía para que usted pues decida cuál y cómo manejarla. ¿Sale? ok, bueno, pues y le agradezco y otra vez, muy interesante su plática. Muchas Gracias, mi gracias. hermano. Estoy en pie y al orden. Gracias igualmente. Pues muchas gracias, querido hermano Marcos. Fíjate qué tan interesante y qué tan valioso no fue el trabajo de don José Guadalupe Zuno, que efectivamente tenemos un templo que lleva su nombre, Ujú. además de una respetable logia simbólica. Y pues yo, al igual que tú, tengo la dicha de llevar excelente relación con los nietos, que ya es la generación que a mí me Ándele. tocó conocer, pero sí Sí. tenemos la oportunidad de convivir con él. Y vaya, y son hermanos también. Ujú. Entonces, compartimos mucho y todavía hemos recorrido la Casa Zuno, que ahora viene a ser el archivo de la Universidad de Guadalajara, pero Sí, claro. pues a veces hay oportunidad de ir a dar la vuelta por allá. En la calle del Lerdo de Tejada. Es correcto, por ahí Sí. sigue. No, chulada Mis de abuelos casa. vivían al lado. No, preciosa casa. Ok, Yo mira. todavía conservo por ahí en casa de mis padres un regalo que me hizo su esposa. Estaba yo, tendría 4 o 5 años. Unos caracolitos que tenía alrededor de la fuente en el patio central de la casa. No, pues qué historias, mi hermano. Tú eres parte de haber vivido con esas celebridades entre tanto masónicas como políticas, que definitivamente hicieron muchos cambios valiosos que hasta la fecha, pues bueno, el eco de su trabajo, como bien decías, el eco de defender sus convicciones, que tristemente ahora, pues, híjole, se cambian hasta por una tarjeta del bienestar y se Sí, deja, se deja atrás todo aquello por por lo que realmente tiene valor, ¿no? Bien comentabas junto con Carlos, la importancia que tenemos y el compromiso que tenemos todos, pues de alentar a los pequeños, a los jóvenes y a los ya no tan jóvenes, a que pues no claudiquen en que definitivamente necesitamos hacer un cambio. claro. Cambio social, pero pues si no es por medio de la educación, por medio de cultivarnos, para poder tener mejores fuentes de empleos, para poder defender lo que tristemente nos han ido quitando poco a poco en todos los aspectos y de todos los gobiernos. Pero sí, últimamente estamos cada vez peor. Entonces, pues el cambio tiene que ser generacional. Bien Sí, desde dices, luego. no es pronto, no es rápido, no hay una varita mágica que nos ayude para que estas personas que nos dirigen se les aclare la mente con un simple toque. Entonces, pues esperemos que en 2 o 3, 4 generaciones más, pues tengamos mejores políticos, porque Ojalá. ojalá, y si no, pues agarramos a todos y los aventamos al mar y ya después sacamos otra camada a ver qué sucede. Así es, mi hermano. Hermanos Ya. míos, pues me tengo que retirar. Les agradezco nuevamente la plaza que me han concedido en este templo y bueno, quedamos pendientes hasta la siguiente. Te agradezco mucho. Que descanses. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos. Gracias por habernos permitido coincidir y por hacer este bello laboratorio de ideas posible. Gracias, que descansen. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.